En este video vamos a estudiar cómo es que AES realiza el cifrado a través de varias funciones y a través de la repetición de estas funciones en cada una de las rondas. También vamos a hacer la relación de la expansión de llaves, ya ahora sí, con el cifrado. Primero vamos a recordar brevemente cómo es que AES realiza el cifrado utilizando este diagrama como apoyo. Va a ingresar al algoritmo un texto en claro, un mensaje en claro, y va a entrar a la función addRoundKey, en el que mezcla los bits del mensaje en claro con los bits de la llave. Después va a realizar de forma iterativa 4 funciones: subBytes, shiftRows, mixedColumns y addRoundKey, y dependiendo de la longitud de la llave es el número de iteraciones que va a realizar. En la última iteración vamos a encontrar también estas mismas 3 funciones: subBytes, shiftRows y addRoundKey, y la que ya no vamos a encontrar es la de mixedColumns, ya que esta función ya no es necesario que se haga en la última iteración o en la última ronda del cifrado de este algoritmo. Por último, vamos a tener como salida ya el criptograma o el mensaje que ha sido cifrado. Vamos a recordar también algunas de las variables que utilizábamos. Tenemos nk, que nos indica la longitud de la llave en palabras de 32 bits. Para una llave de 128 bits, nk va a tener un valor de 4. Para una llave de 192 bits, nk va a tener un valor de 6. Y por último, para una llave de 256 bits, nk va a tener un valor de 8. Otra de las variables a utilizar es nb, que para cada una de la longitud de las llaves se mantiene constante. Siempre va a tener el valor de 4. Y por último, vamos a encontrar la variable nr, que nos va a decir cuántas rondas o cuántas iteraciones vamos a realizar en el proceso de cifrado, pero también aplica en el proceso de descifrado. Mientras la longitud de la llave sea mayor, vamos a tener más iteraciones. Para la longitud mínima, que son 128 bits, vamos a tener un valor de 10 para esta variable nr. Para una llave de 192 bits van a ser 12 iteraciones, y para una llave de 256 bits van a ser 14 iteraciones, 14 rondas. Para esta explicación vamos a utilizar una llave de 128 bits. Entonces los valores de nk será 4, nb 4 y nr tomará el valor de 10. Para esta explicación utilizaremos como mensaje en claro esta entrada, y como llave vamos a utilizar esta llave. Esta es la misma llave que habíamos utilizado durante el proceso de expansión de llaves. Además, nos vamos a valer del documento que describe el estándar, el documento FIPS 197, para dar la explicación de este proceso de cifrado. Particularmente nos vamos a centrar en la sección número 5, que nos dice cómo es la especificación de este algoritmo, y más particularmente en la sección 5.1, que nos habla del cifrado. En este documento FIPS 197 vamos a encontrar también este pseudocódigo que nos va a apoyar en toda la explicación de este algoritmo. Además, nos vamos a auxiliar del apéndice B, que nos va a dar un ejemplo de cómo es que se cifra con AES. Los mismos valores que vamos a utilizar son los que se utilizan en este apéndice B, tanto del mensaje en claro como de la llave de cifrado. También en este apéndice B vamos a encontrar los resultados de las funciones que se aplican en cada una de las rondas, comenzando desde la entrada. Y como estamos utilizando una llave de 128 bits, entonces iremos desde la ronda 1 hasta la ronda 10 y hasta obtener el mensaje cifrado. Nos vamos a auxiliar también durante la programación del cifrado de este apéndice para ir analizando en cada paso si es que nuestro proceso de cifrado ya programado va en el sentido correcto o habrá que corregir algo. Vamos a encontrar que en la primera columna de izquierda a derecha tenemos el número de rondas. Después, en la siguiente columna vamos a encontrar el valor de la matriz de estado, que se va a ir actualizando con los valores de
las funciones y también de las rondas previas. En esta columna vamos a encontrar los valores que conforman la matriz de estado. Se le llama el que es al inicio de ronda porque son los valores que tiene justo cuando se inicia esa ronda. En la mayoría de los casos, excepto al inicio, los valores los va a tomar de una ronda previa. En la siguiente columna tenemos el resultado de aplicar la función subbytes a la matriz de estado. Y de la misma forma tenemos el resultado de aplicar la función shiftRows a esa misma matriz. Y después de aplicar la función mixColumn. Por último, en esta columna vamos a encontrar tanto la llave de cifrado, la llave digámosle original, como aquellas subllaves que hemos calculado en el proceso de expansión de la llave. Esos valores también los vamos a encontrar en esta última columna. Entonces vamos a iniciar con este algoritmo de cifrado siguiendo este pseudocódigo. Vamos a ver que recibe tres variables, tres arreglos unidimensionales, uno que se llama int. En este int es en donde vamos a guardar nuestro mensaje en claro. Este será de longitud 4 por nb o el número de elementos está dado por esta operación. Recordemos que para todo el algoritmo nb tiene un valor de 4. 4 por 4 entonces da 16. Vamos a encontrar 16 elementos en este arreglo int. Cada uno de estos elementos será de un tipo de datos de 8 bits o lo que es lo mismo de 1 byte. También tenemos otro arreglo unidimensional que se llama out, en el que vamos a guardar el mensaje en claro ya cifrado o lo que es lo mismo, el criptograma. Si ahí vamos a guardar el criptograma, entonces tendrá que ser del mismo tamaño que el arreglo del mensaje en claro. También será de 16 elementos. Por lo tanto, también el tipo de dato que utilizaremos para cada uno de los elementos será de 8 bits o de 1 byte, el mismo que estamos utilizando en el arreglo int, que es en donde se va a guardar el mensaje en claro. Además, podemos percatarnos que hay otro arreglo unidimensional que se llama W. Si recordamos nuestro proceso de expansión de llaves, nos daremos cuenta que en W están guardadas tanto la llave original como cada una de las subllaves. En este ejemplo utiliza una llave de 128 bits, entonces estarán guardadas 10 subllaves más la llave original. Son 10 subllaves puesto que son 10 rondas. Cada una de estas subllaves se utilizará en cada una de las rondas. El tamaño de este arreglo está dado por nb por nr más 1. nb para todo el algoritmo tiene un valor de 4 sin importar la longitud de la llave, por nr, que es el número de rondas, que para una llave de 128 bits son 10, más 1, nos da un valor de 44. Serán 44 los elementos del arreglo W. Cada uno de estos elementos es de 32 bits, o el tipo de dato que vamos a utilizar necesitamos que sea de 32 bits. Siguiendo con este algoritmo, nos dice inmediatamente que tenemos que definir una variable que se llama state, que es un arreglo de 2 dimensiones. ¿De qué tamaño? Bueno, pues va a ser de 4 por el valor de nb, que para todo el algoritmo de AES, sin importar la longitud de la llave, el valor es de 4. Otra forma de escribir esto es así. Por si es que no estamos tan familiarizados con la otra notación. Cada uno de los elementos de este arreglo de 2 dimensiones o de esta matriz de estado o de esta matriz state será de 1 byte o lo que es lo mismo de 8 bits. Como primer paso necesitamos asignar o guardar el contenido de int de este arreglo que contiene el mensaje en claro a esta matriz state. Ese es el primer paso que vamos a llevar a cabo. Y aquí podemos ver ese paso. Int, que es un arreglo dimensional, tiene todo nuestro mensaje en claro. Y lo único que hacemos es pasarlo a esta matriz de estado. Voy a utilizar parte del apéndice B para ir guiando esta explicación. Entonces, a la entrada
vamos a guardar nuestro mensaje que está en el vector o en el arreglo unidimensional int a esta matriz de estado que se llama state. Es importante hacer notar cómo es que se van a acomodar los bytes del arreglo int en la matriz state. Aquí tenemos que el elemento de la posición 0 del arreglo int se va a acomodar en la posición 00 de la matriz state. El elemento 1 de este arreglo int se va a acomodar en la posición 10. El elemento 2 en la posición 20. El elemento 3 en la posición 30. Es decir, se están acomodando en columna. Quizá estemos más acostumbrados a acomodar una matriz o a introducir los elementos de una matriz de izquierda a derecha. Es importante hacer esta anotación para tener cuidado en cómo vamos a ir programando nuestro algoritmo de cifrado. Y lo podemos observar así. Si acomodamos nuestro vector int en esta forma, tenemos que el valor 0 o lo que contiene la posición 0 de este vector ocupará la matriz de estado o en la matriz state la posición 00. El elemento 1 del arreglo int en la matriz ocupará la posición 10. El elemento 2 del arreglo int ocupará la posición 20. Y el elemento 3 del arreglo int ocupará la posición 30. Como decíamos, está acomodándose por columnas el contenido del arreglo int en la matriz de state. Si nosotros ya estamos pensando en la programación, pues entonces el propio documento de AES nos ayuda. Vamos a tener aquí dos ciclos. Bueno, un ciclo for con un valor R. Este R corresponde al número de fila, R de row. Y también vamos a tener un valor C de columna. Entonces vamos a mover estos índices dentro de estos ciclos para acomodar de manera muy sencilla la entrada del mensaje en claro que se guardó en el arreglo int a su matriz de state, a la matriz de estado que ocuparemos a lo largo de todo este cifrado. Por ejemplo, cuando R vale 0 y además C también vale 0, entonces S de RC, o sea, la posición 00 de la matriz state, como aquí nos lo indica, va a ser igual al elemento que está en el arreglo int de R más 4C. R vale 0, 4 por 0. Y eso lo tenemos también aquí. El propio documento nos lo está indicando. Entonces, posición 00 de la matriz state va a contener, o ahí se va a guardar, el valor de la posición 0 del arreglo int. Entonces, como ven, de manera muy sencilla, con un ciclo, vamos a ir moviendo los índices para las filas y los índices para las columnas, y vamos a guardar el contenido del arreglo int que corresponde al mensaje en claro rápidamente en la matriz state, que es con la que vamos a operar a lo largo de todo el proceso de cifrado. Si estuviéramos haciendo el proceso de descifrado, entonces lo que guardaríamos en state corresponderá al criptograma. En este momento ya hemos cumplido con esa parte de guardar int en state. Ahora continuaremos con la función de addRoundKey, que lo que nos dice es agregar o sumar la llave de ronda a esta matriz de state que contiene nuestro mensaje que está siendo cifrado. Esta función addRoundKey en este momento no va a estar dentro del número de rondas. Vamos a ver el diagrama. En este diagrama observamos que antes de iniciar con las iteraciones que iniciarían de aquí hasta acá, vamos a
tener que aplicar la función addRoundKey. Ahorita vamos en este punto. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que completar. Entonces, aquí en esta función estamos recibiendo dos cosas que son muy lógicas. Por un lado, esta matriz de state que va a contener nuestro mensaje en claro. Durante todo el proceso de cifrado, en esta misma matriz vamos a guardar el resultado de cada una de las funciones. Entonces, la matriz de estado va a contener el estado actual del proceso de cifrado para nuestro mensaje en claro. Además, estamos recibiendo, o la función addRoundKey está recibiendo como otro parámetro al vector W. Recordemos que el vector W contiene tanto la llave original como las subllaves que fueron generadas en el proceso de expansión de llaves. Y aquí la notación es un poco curiosa. Nos dice que va a ir de 0 hasta nb-1 y nos hace pensar que quizá es un arreglo bidimensional o una matriz, cuando en realidad desde el inicio estamos recibiendo un arreglo unidimensional o un vector. Aquí lo que nos quiere decir AES es que vamos a recibir o vamos a ocupar los primeros 4 elementos de este vector W. Recordemos otra vez que NB tiene un valor de 4. Aquí vamos a ocupar entonces desde el 0 hasta NB-1, que es 4 menos 1, hasta 3. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que vamos a ocupar el contenido del elemento W0, el contenido del elemento de W1, también el contenido de W2 y el contenido de W3. En estos primeros 4 elementos del arreglo W vamos a encontrar la llave original. Lo que hace esta función addRoundKey es hacer una operación XOR entre el mensaje que acabamos de recibir, que está guardado en la matriz state, con la llave, de tal manera que se van a mezclar o se van a involucrar, como ya habíamos explicado en la introducción de AES. Y otra cosa que hay que anotar, en el apéndice B estamos viendo que el mismo documento representa este arreglo W como una matriz. Lo acomoda así para poder hacer las operaciones en columnas, porque si observamos bien, esta columna corresponde al elemento W0, esta otra a W1 y así. Por último, esta corresponde a W3. Esta es la llave original. Aquí estamos viendo que va para la primera columna desde 2B hasta 16. Esto está guardado en el elemento W0, que es un vector o un arreglo unidimensional. Sin embargo, la forma de representarlo en el apéndice B es esta, como si fuera una matriz. Pero repito, solamente es una forma de representarlo para que nos sea más fácil visualizar cómo es que se hace la operación de XOR entre los datos de la matriz state con los datos o con las llaves o subllaves que están en el arreglo W. Esta función de addRoundKey en realidad es muy sencilla. Vamos a hacer una operación XOR entre los elementos actuales de state con la llave de ronda que corresponde. En este punto todavía no iniciamos con las iteraciones del algoritmo AES. Entonces vamos a decir que estamos en la ronda 0, por llamarle de alguna forma. Vamos a utilizar esta variable round igual a 0. Y ahorita estamos en este punto. Vamos a hacer la XOR de la posición 00 con el primer byte del elemento W, porque recordemos, toda esta columna está representada así en este apéndice B, es W0. Porque W es de 32 bits, ¿sí?
Sin embargo, cada elemento de esta matriz de estado, de esta matriz state, es de un byte. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando lo programemos. Pero lo que hacemos aquí es hacer una operación XOR entre este valor de la posición 00 de la matriz state con el primer byte o el byte 0, podríamos decir si empezamos a contar desde 0, del elemento W0 de este arreglo W, que es 2B. Hacemos la XOR del byte 32 para este ejemplo con el byte 2B, que es el de la llave, y este nuevo valor o este nuevo byte como resultado lo vamos a guardar en la misma matriz de estado, en la misma posición 00. Entonces estamos sobreescribiendo. Como resultado de aplicar una función, vamos a tener nuevos valores en la matriz de estado, es decir, se va a estar sobreescribiendo. Para el siguiente elemento de la matriz de estado, el de la matriz state, que está en la posición 10, aplicamos una XOR con el siguiente byte de este arreglo W0. Aplicamos la XOR al 43 para este ejemplo con la 7E y nos da este 3D. Otra vez este valor va a sustituir al valor anterior, en este caso en la posición 10. Y entonces así de forma sencilla ya tenemos esta primera función de addRoundKey. Regresando a nuestro diagrama inicial, ya tenemos aquí una palomita de que hemos cumplido con addRoundKey. ¿Qué fue lo único que hicimos? Bueno, mezclar o hacer una XOR entre el mensaje en claro con nuestra llave original. A partir de este punto vamos a continuar con las iteraciones, que para este ejemplo son 10, 9 en donde se aplican las 4 funciones y la décima y última en donde solamente se van a aplicar 3 funciones. Observando este pseudocódigo, entonces nos está indicando que vamos a iniciar con las iteraciones. Pero también observamos que es necesario definir una variable que se va a llamar round. Esta variable va a contener un índice que nos va a indicar en qué número de ronda estamos. Entonces va a ir desde el 1, de 1 en 1, hasta el valor nr-1. ¿Por qué nr-1? Bueno, porque solamente vamos a aplicar estas 4 funciones de subbytes, shiftRows, mixColumns y addRoundKey para este ejemplo de una llave de 128 bits 9 veces. ¿Por qué 9 veces? Bueno, porque nr tiene un valor de 10. El número de rondas son 10, pero no vamos a hacer 10 veces estas 4 funciones, sino que solamente las vamos a hacer 9 veces. En la décima ronda solamente aplicaremos subbytes, shiftRows y addRoundKey, pero ya no aplicaremos la función de mixColumns. Entonces, utilizando este apéndice para el cifrado que trae el mismo documento FIPS 197, ya estamos viendo que aquí vamos a comenzar con nuestra ronda número 1. Es decir, esta variable round va a ser igual a 1. Y así vamos a seguir utilizando esta variable. En la primera columna nos dice que vamos a iniciar con estos valores en la matriz de estado. Aquí hay que hacer una anotación importante. El mismo documento nombra a la matriz de estado como state, pero también la llega a nombrar solamente como S. En cualquier caso, estamos hablando de la misma matriz. Estos valores de inicio de la matriz de state son los valores resultantes de la última operación de la ronda anterior, de la ronda 0. Entonces, la última operación o la última función de la ronda 0 genera estos valores que se guardan en la propia matriz de estado y son con los que vamos a iniciar en esta primera ronda. También en el arreglo W, que es en donde tenemos guardadas
nuestra llave, la llave original al inicio, los primeros 4 elementos y en los siguientes elementos las subllaves que fueron generadas después del algoritmo de expansión de llaves, vamos a encontrar entonces aquí la primera subllave, la subllave 1, que va a operar con el resultado de estas funciones de subbyte, checkrub y mixcolumns para aplicar la operación addRunKey. En esta primera columna va a corresponder al elemento W4 de este arreglo W, toda esta columna. Porque recordemos que el arreglo W, el tipo de dato que utiliza es de 32 bits. También vamos a tener aquí que es W5, solamente pondré el número, 6 y 7. Recordemos que en W4, 5, 6 y 7 encontramos la subllave 1. Esto solamente para recordar lo que ya habíamos estudiado de este algoritmo de generación de subllaves. Tenemos estos valores entonces para iniciar con la ronda número 1. La primera función entonces que vamos a usar es la función subbytes, que va a recibir como parámetro esta matriz state, la matriz de estado. ¿En qué consiste esta función subbytes? Vamos a hacer una sustitución no lineal de los bytes de la matriz de estado por otros bytes. Para ello nos vamos a ayudar de una matriz que le vamos a llamar la caja S o la S-box, que por cierto es invertible, va a tener ciertas propiedades de los campos y de los grupos para que nosotros podamos invertir esta sustitución y poder hacer el descifrado. De la misma forma que utilizamos esta matriz S-box en la expansión de llaves, en el algoritmo de expansión de llaves, la vamos a utilizar en esta función subbytes. Por ejemplo, si nosotros tenemos el byte 19 en hexadecimal y queremos sustituirlo por su equivalencia de acuerdo a esta matriz S-box, lo que hacemos es separar el primer dígito en la coordenada X y el segundo dígito para la coordenada Y. Vamos a buscarlo entonces en esta matriz. En X vale 1 o tiene un valor de 1 y en Y tiene un valor de 9. La intersección será el nuevo valor que vamos a utilizar. Para este ejemplo es D4. Para hacer más rápido estas búsquedas, vamos a recordar nuestro concepto de máscaras. Voy a utilizar para explicar de la matriz state o de la matriz de estado la posición 00, que para este ejemplo tiene el valor de 19 en hexadecimal. Entonces lo que yo quiero es obtener solamente el 1 para la coordenada en X y el 9 para la coordenada en Y. Lo que puedo hacer es utilizar máscaras como ya lo habíamos visto. Si solamente quiero conservar el 1, entonces lo que tengo que hacer es quitar ese 9. Lo que puedo hacer para quitar ese 9 es hacer primero, antes de aplicar la máscara, un corrimiento hacia la derecha de 4 bits. ¿Por qué 4 bits? Porque recordemos que este 9 es de 4 bits y este 1 en hexadecimal también es de 4 bits. Con este corrimiento lo que estoy haciendo es quitar esos 4 bits y solamente dejar el 1. Vamos a obtener como resultado entonces un 01. Este 01 porque lo recorrimos 4 bits hacia la derecha. Pensamos que siempre va a haber un 0, pero para estar seguros de que no vaya a haber algún otro valor en estas localidades de memoria que han sido reservadas para esta matriz state,
lo que voy a hacer a continuación es aplicar una máscara. Lo que quiero conservar es el 1. Entonces aplico la máscara 0F y una operación AND. Si recordamos cómo opera nuestra operación AND, tenemos que 0 por 0, 0, 0 AND 1, 0, 1 AND 0, 0 y 1 AND 1, 1. Solamente cuando tenemos unos vamos a encontrar el mismo valor. Si hacemos este mismo 0, 1 y 0F, si los convertimos a binario vamos a tener lo siguiente: 4 bits para el 0, 4 bits para el 1. De la misma forma, 4 bits para el 0 y 4 bits para la F. Y aplicamos nuestra operación AND. El resultado será 0. Es decir, el propio 0,1 en hexadecimal. Y de esta forma tan rápida ya obtenemos el 0,1. Recordemos que lo que queremos es asignarle a X ese valor. Y ya lo tenemos aquí. Ya lo podemos buscar de manera rápida en esta SBox. Ahora voy a hacer lo mismo para el 9. Yo tengo el 1,9 y lo que quiero es solamente conservar el 9 sin el 1. Aquí ya no es necesario hacer un corrimiento, bastará con solamente aplicar una máscara. Vamos a aplicar la misma, 0F y la operación AND. Si otra vez convertimos en binario, tenemos que el 1 es 0, 0, 1 y el 9 es 1, 0, 0, 1. También para la máscara la convertimos en binario y aplicamos la operación AND. Nos da como resultado lo que nosotros estábamos buscando, el 0,9, y en este momento lo podemos asignar a la coordenada Y. De esta forma tan sencilla, utilizando corrimientos y máscaras con la operación AND, vamos a quitar, por decirlo así, aquella parte de esos dígitos que no nos interesan y solamente conservamos los que nos van a ayudar a buscar en la tabla S o en la SBox el valor que va a sustituir. Aquí entonces tenemos que el 1,9 en la posición 0,0 de la matriz state tiene que ser sustituido con el valor de 4 y guardarlo en la misma posición 0,0 de la matriz state. Porque recordemos, después de aplicar una función a esta matriz state, el resultado que obtenemos lo vamos a guardar en la propia matriz state. Es decir, vamos a estarla sobreescribiendo. Y de esta forma tan sencilla ya hemos aplicado la función subbytes, que, recordando nuestra teoría, estamos aplicando confusión al hacer una sustitución, y como es no lineal, además es una sustitución robusta, justo como uno de los principios de Shannon que nos decía que para tener un algoritmo robusto aplicamos confusión a través de la sustitución y difusión a través de las permutaciones o de las transposiciones. Es por eso que la siguiente función nos va a completar esta idea al aplicar difusión al mover los elementos, al cambiarlos de orden. Siguiendo con este proceso de cifrado, la función que ahora vamos a aplicar es shift_row para aplicar la difusión, que solamente va a consistir en mover de posición algunos bytes y va a recibir también la misma matriz de estado. Esta matriz de estado ya ha sido modificada por la función anterior, que es subbytes. Lo que hace esta función shift_row es hacer un desplazamiento circular de acuerdo a lo que nos indica aquí. En la fila, aquí vamos a tomar en cuenta filas. En la primera fila no vamos a encontrar ningún desplazamiento. En la segunda sí, vamos a encontrar que vamos a desplazar un byte, es decir, la posición de la matriz state 1,0 va a pasar a la última posición de esa fila.
tal como lo indica acá. Para nuestra tercera fila, los dos primeros bytes van a tener un corrimiento y ocuparán la posición de los dos últimos bytes de esa fila. Y en nuestra última fila, los primeros 3 bytes pasarán a ocupar la posición de los últimos 3 bytes. Entonces solamente estamos moviendo de posición, estamos aplicando una permutación y estamos siguiendo uno de los principios de Shannon. Siguiendo entonces el documento, nos dice que para la primera fila no va a haber ningún desplazamiento, no va a haber ningún corrimiento. Es a partir de la siguiente donde sí lo vamos a encontrar. Vamos a tener dos índices, R y C, y además vamos a tener esta pequeña función shift, que cuando es 1, 4, los valores que recibe va a ser igual a 1, cuando es 2, 4 va a ser igual a 2, y cuando es 3, 4 va a ser igual a 3. Vamos a iniciar entonces. AES le nombra a S' también como esta matriz de estado. Recordemos que AES utiliza estos nombres para la matriz de estado, puede utilizar state, pero también puede utilizar S. Nos dice que S' de RC, entonces vamos a analizar qué valores tienen en este momento tanto el índice R como el índice C. Acabamos de comentar que en la fila 0 no va a haber ningún desplazamiento, entonces ahorita estamos ya colocados en la fila 1. Entonces R tiene este valor, R igual a 1. R igual a 1. Y C, como estamos en la columna 0, pues entonces va a tener este valor de 0. Estamos aquí, en este momento. Entonces la posición de esta matriz de estado 1, 0 va a ser igual a la matriz de estado con los valores actuales y de R, que R vale 1, y para C aquí nos dice cómo hacer este cálculo. Nos dice que C, en este momento C vale 0, más shift de R, NB. Entonces shift de R, que vale 1, y NB, que siempre va a valer 4. Y esta operación hay que hacerla módulo NB. NB vale 4. Entonces tenemos que S en la posición 1, y ahorita estamos calculando que shift de 1, 4 lo tenemos, es igual a 1, entonces sería 0 más 1 módulo 4. Y esto nos da que S 1, entonces 0 más 1 es 1, módulo 4, 1, de 1, 1. Entonces S', 1, 0, el elemento 1, 0 de la matriz de estado va a ser igual al elemento 1, 1 de la matriz de estado, pero en el estado actual. Eso es lo que nos dice que el valor 1, 1, ¿sí? El valor 1, 1 de la matriz actual, va ahora a ocupar la posición 1, 0 en esta sobreescritura de la matriz de estado. Entonces solamente estamos haciendo esa asignación de manera muy sencilla. Habría que seguir con las iteraciones, pero de manera rápida, siguiendo este procedimiento, vamos a encontrar estos desplazamientos circulares. Para el siguiente caso, ahora C ya no vale 0, ya nos movemos a la siguiente columna. Entonces C va a valer 1 y pues vamos a hacerlo. Entonces el nuevo valor que va a ir en la matriz de state está dado por RC.
R que sigue valiendo 1, no nos hemos movido en la fila, y C que también vale 1. Va a ser igual al valor actual de la matriz de estado de 1, y volveremos a hacer esta operación que tenemos aquí. C vale 1 más la función shift de R que vale 1, NB que vale 4. Todo esto módulo NB que vale 4. Es igual a shift de 1, 4 que sigue valiendo 1. Mientras no nos movamos en las filas, vamos a seguir encontrando este valor de 1. 1 de C más 1 como resultado de shift de 1, 4. Esto módulo 4. Esto es igual a uno más 1 es 2, módulo 4, 2. Entonces, el nuevo valor de la matriz state en la posición 1, 1 va a ser igual al valor actual de la matriz state en la posición 1, 2. El valor actual de la posición 1, 2 en la matriz state se va a acomodar ahora en la posición 1, 1, y así va a ocupar otra posición. Estamos viendo que están cambiando de lugar estos bytes. Vamos a hacer el siguiente. Ahora ya estamos en otra columna, entonces C tiene un valor de 2. No nos hemos movido en las filas. Y el valor nuevo de la matriz de state de 1, 2 o en la posición 1, 2 de la matriz state lo vamos a obtener con el valor actual que está en la posición dada por 1, porque R no ha cambiado, no nos hemos movido de fila. C que vale 2 más esta función shift de 1, 4 que sigue valiendo 1, y a todo esto hay que aplicarle el módulo 4. Y esto es 2 más 1, 3, módulo 4, 3. Y en este momento, para obtener el nuevo valor de la posición 1, 2 de la matriz state es igual al valor actual en la posición 1, 3. Es decir, este valor de la posición 1, 3 ahora va a acomodarse en la posición 1, 2. Vamos a hacer sobre esa fila el último valor, vamos a encontrarlo. Ahora nos ubicamos en la última columna, entonces C va a tener un valor de 3. Y para encontrar el nuevo valor del elemento 1, 3 de esta matriz de state, lo obtendremos con el valor actual que está en el elemento 1 y C que vale 3, la función shift de 1, 4 no hemos cambiado, también vale 1, y a esto hay que sacarle el módulo 4. Tres más 1 da 4, módulo 4 es 0. Entonces el valor actual que está en la posición 1, 0 de la matriz state se asignará a la posición 1, 3 de los nuevos valores de la matriz de estado. Entonces,
el valor que está en 1, 0, el valor actual que está en el elemento 1, 0 de la matriz state, va a colocarse o se va a acomodar ahora en la posición 1, 3. Y así, de forma tan sencilla, tenemos estos corrimientos. Habrá que aplicarlos para las siguientes filas, pero no es una tarea difícil. Estamos aplicando el concepto de difusión, que es una de las propuestas de Shannon para hacer un criptosistema robusto. Y ya para terminar la explicación de ShipRows, aquí utilizando la información que nos da este apéndice, lo que estamos viendo son estos corrimientos. Tanto en esta fila, que pasa a ocupar la última posición, aquí los 2 primeros bytes pasan también a ocupar la última posición, y estos 3 primeros bytes en esta última fila pasarán a ocupar la última posición. Esto ya lo explicamos, se hace de manera muy sencilla, y el apéndice que nos muestra el documento nos ayuda a determinar si es que nuestras operaciones de corrimiento están mal, y si es así, bueno, solamente corregirla. La implementación de Mixed Columns en realidad es bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es hacer una multiplicación de matrices, y si recordamos nuestros primeros cursos de programación, esto se hace de manera muy rápida. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? La matriz de estado con los valores actuales S, con una matriz fija que le vamos a llamar A. Vamos a realizar esta operación de matrices. Son matrices conformables, entonces sin problema hacemos esta operación, y el resultado de esta operación se va a guardar otra vez en la misma matriz de estado, que aquí le estamos llamando otra vez S'. Los nuevos valores de la matriz de estado se obtienen multiplicando esta matriz fija A por los valores actuales de la matriz de estado. Y aquí otra vez tenemos esta multiplicación de matrices. Esta es una matriz fija que vamos a llamar A, y acá tenemos la matriz de estado con los valores actuales. Y si recordamos la multiplicación de matrices, solamente tenemos que hacer fila por columnas. Y aquí lo único que hacemos es recordar cómo se lleva a cabo esta multiplicación de matrices. Vamos a utilizar este índice C, que corresponde a las columnas, que iremos moviendo de acuerdo a la iteración. Por ejemplo, si tenemos o queremos obtener este elemento S00, lo que tenemos que hacer es multiplicar este 02 por esta posición 00, más multiplicar 03 por 10, más 1 por 20, más otra vez 1 por 30, y ya de manera sencilla estamos obteniendo el elemento 00. Es una operación sencilla de matrices. Hay que tomar en cuenta estas operaciones. Esta operación de multiplicación es algo nuevo, y esta operación de suma es la XOR. Esta ya la conocemos. Esta operación de multiplicación va a corresponder a una multiplicación de polinomios bajo ciertas características. En este momento no abundaremos en la explicación, pero en lugar de hacer esta multiplicación de polinomios, vamos a encontrarlo a través de 2 tablas, una tabla de logaritmos y una tabla de exponenciales, de tal forma que las búsquedas se van a dar de forma muy sencilla, y en unos pocos pasos podremos implementar esta operación de polinomios. Por supuesto, siempre se deja la posibilidad de programar esta multiplicación de polinomios, pero para ello tenemos que abundar más en este tema y lo explicaré en otro video. Entonces, tomando como ejemplo que queremos encontrar el valor para el elemento 00 de la matriz de state, pues vamos a hacer una sustitución de los valores. Sería esta matriz fija, que es AX, por nuestra matriz de estado, que contiene los valores actuales.
Vamos a multiplicar entonces 0,2 por D4, que lo tenemos aquí, más o XOR 0,3 por BF, que lo tenemos acá, más 0,1 por 5D, que lo tenemos acá, más 1 por 3,0, que lo tenemos acá. Recordemos también que estos valores están en hexadecimal, y aquí nos lo dicen. Esta operación es la multiplicación de un anillo de polinomios con coeficientes en el campo de la forma GF2 a la 8. Pero también podemos nosotros hacer estas multiplicaciones previamente, y para obtener el resultado nos vamos a apoyar de estas dos tablas, L de logaritmos y E de exponencial. Estas tablas ya han sido calculadas con anterioridad. Para este primer ejemplo vamos a tomar la primera multiplicación, que corresponde al valor 0,2 de la matriz AX, la matriz fija, y el valor D4, que corresponde a un valor de la matriz de estado. Cada uno de estos valores hay que ubicarlos como un par de coordenadas XY para poder hacer la búsqueda en esta tabla de logaritmos, en esta tabla L. Esta es nuestra tabla L, y lo que vamos a hacer es buscar primero el 0,2. Entonces ubicamos en X el 0 y ubicamos en Y el 2. La intersección, que nos da el valor 1,9, lo vamos a tomar. De la misma forma, con D4 ubicamos en X el valor D y en Y el valor 4, y la intersección es el valor que vamos a utilizar, que es el 4,1 en hexadecimal. Vamos a sumarlos, este 1,9 con este 4,1, y vamos a utilizar la suma usual, la suma que todos conocemos. Es posible entonces que el valor sea mayor a FF. ¿Sí? Nuestro mayor valor que podemos encontrar aquí es FF, pero si el resultado de la suma es mayor, lo que vamos a tener que hacer es aplicar el módulo. De esta forma vamos a cerciorarnos de que el resultado esté dentro de los valores de este conjunto. Entonces, de tener una multiplicación, al utilizar esta tabla de logaritmos, estamos teniendo una suma, pero para regresar a ese mundo en donde estamos multiplicando, hay que hacer antes otra conversión, y para ello nos vamos a auxiliar de la tabla E, y aquí nos lo indican. Este valor 5A hay que volverlo a ver como una pareja XY para hacer otra búsqueda en esta tabla E, y ahora sí obtener el resultado final de esta multiplicación. Tenemos entonces la tabla E, el valor previo de la tabla L y de la suma, que era 5A, ubicamos el 5 en X, y en Y ubicamos A, y la intersección será el resultado de la multiplicación, en este caso es B3. Gracias a que estamos operando sobre un grupo cíclico, es que nosotros podemos construir todos los elementos de este conjunto a través de un polinomio primitivo, y así construir esta tabla E, y posteriormente construir la tabla L. Pero eso es, digamos, el camino que utilizamos cuando las estamos construyendo. Cuando estamos operando ya esta multiplicación de matrices a través de las búsquedas en estas tablas, primero utilizamos la tabla L y luego utilizamos la tabla E. Desde el punto de vista del cómputo, pues es una operación muy sencilla hacer estas búsquedas en tablas, menos costosa que hacer las multiplicaciones de los polinomios. Y así también es una forma de ahorrarnos que cada vez que estemos cifrando hagamos esa multiplicación de polinomios. Podemos generar en un programa aparte estas tablas y solamente guardarlas en memoria. Pero dependerá también de la implementación y de qué es lo que mejor se considere para el lugar en donde se va a implementar. Entonces, así la multiplicación de 0,2 por D4 nos da como resultado este B3.
De la misma forma vamos a obtener los resultados de las otras multiplicaciones. De 3 por BF, de 1 por 5D y de 1 por 3,0. A modo de resumen, para obtener el nuevo elemento de la matriz de estado que está en la posición 00, hacemos una multiplicación de matrices. De una matriz A que es fija con una matriz de estado que contiene los valores actuales. Para este elemento 00, lo que tenemos que hacer es multiplicar 0,2 por D4 y como resultado, después de utilizar las tablas L y E, nos da el valor B3. También multiplicamos el valor 0,3 por BF y como resultado de utilizar las tablas L y E, nos da el valor de 4. Lo mismo para 1 por 5D, que nos da el resultado de 5D, y de 1 por 3,0, que nos da el resultado de 3,0. Después de tener los resultados de estas multiplicaciones, siguiendo el procedimiento de multiplicación de matrices, pues vamos a sumarlos. Y para ello vamos a utilizar una operación XOR. Después de hacer la XOR entre estos elementos, tenemos como resultado el valor 0,4 para la posición o para el elemento 00 de la matriz de estado. Hay que seguir haciendo el mismo procedimiento para el resto de los 16 bytes de esta matriz de estado, dando como resultado lo siguiente. Después de aplicar la operación MixColumns, para el caso de la posición 00, que tiene un valor de D4, nos da un valor de 0,4. Y así vamos a hacer el cálculo de cada elemento al aplicar la función MixColumns. Como resultado obtenemos esta matriz state, pero con los nuevos valores que resultaron de aplicar la función MixColumns. Por último, quedará hacer una XOR entre esta matriz y la subllave de ronda número 1. Y en este vector W, en este arreglo unidimensional W, tenemos la subllave 1. Vamos a hacer ahora entonces esa XOR con la función addRoundKey. Siguiendo entonces con nuestro pseudocódigo que viene en nuestro documento del FIPS, la última función será addRoundKey, la última función de esta ronda, que va a recibir la matriz state y también el arreglo W en donde contiene estas subllaves. Pero vamos a analizar qué valores o qué elemento nos está pidiendo de este arreglo W. Estamos utilizando la variable round por nb. Como es la primera ronda, entonces round vale 1 y nb, que siempre se mantiene en 4, entonces 1 por 4, 4. Nos está diciendo que el primer elemento que va a utilizar de este arreglo W es W4. Y de este otro lado tenemos que es round de 1 más 1, round que vale 1, por nb que vale 4, y le está restando un 1. Entonces, 1 más 1 es 2, 2 por 4, 8, 8 menos 1, 7. Y nos está diciendo entonces que va a utilizar W4 o el elemento 4 de W, el 5, el 6 y el 7. Entonces de W4 también W5 hasta W7. Recordemos, en estos 4 elementos del arreglo W tenemos la subllave 1. Estamos aquí otra vez involucrando en cada ronda esta subllave de ronda con el procesamiento que le hemos dado al mensaje en claro. De tal forma que si nosotros no tenemos la llave, no vamos a poder descifrar o va a ser muy difícil descifrar este mensaje. Después de hacer estas 9 rondas en las que se aplica en cada una de ellas la función subbyte, shift rows, mix columns y addRoundKey,
Nos queda solamente la 10ª ronda, que es la última. Recordemos que son 10 porque estamos aplicando AES con una llave de 128 bits. Para la última ronda, entonces, solamente nos quedará aplicar las mismas funciones de subbytes, shift rows y add room key con la subllave número 10. Ya no estamos aplicando aquí la función de mix columns. Y el mismo documento nos indica eso. Al terminar estas rondas, la última, solamente aplicarás estas 3 funciones. Y ya, en este momento hemos acabado cada una de las rondas. 10 para el ejemplo de AES con una llave de 128 bits. Y aquí estamos viendo de este anexo la última ronda, la ronda número 10, en el que otra vez solamente aplicamos las funciones de subbytes, shift rows, mix columns no la estamos aplicando en esta ronda, y sí estamos aplicando la función add room key con esta XOR, con esta subllave número 10, esta subllave 10 que es la última. Y el resultado de aplicar entonces la función XOR de estos valores del arreglo state con la subllave 10 nos dará ya como resultado final el criptograma. Y es lo que estamos observando aquí. La salida, ¿sí?, es ya nuestro criptograma. Lo único que habrá que hacer es copiar este valor, los valores que están en la matriz state a este arreglo out, como nos lo indica el propio documento. Y justo como salida tenemos los últimos valores que están en la matriz state, en la matriz de estado, los vamos a asignar o los vamos a guardar en este arreglo out, a semejanza de lo que hicimos al inicio, de asignar o guardar el mensaje en claro que está en el arreglo in a esta matriz state. Y ya, entonces en este arreglo out tenemos el criptograma, que es el resultado de este cifrado. Entonces así, para esta entrada tenemos este criptograma. Además del apéndice A y del apéndice B, el propio documento trae el apéndice C, en donde vienen unos vectores de ejemplo. ¿Qué es esto de vectores de ejemplo? Nos muestra una lista de resultados de cada una de las funciones. Vamos a verlo. Por ejemplo, para un cifrado AES con una llave de 128 bits, con estas entradas en el mensaje a cifrar y esta llave de 128 bits, lo que este apéndice nos entrega es el resultado de aplicar cada función. Entonces aquí nos dice, para la ronda 0, la entrada, el input, es este mensaje, que es el que se va a cifrar. Y también en la ronda 0, la llave original es esta. Para la ronda 1, particularmente para el inicio, nos está aquí imprimiendo el valor de la matriz de estado. Después de aplicarle la función subbytes, da como resultado esto. Ese es el resultado de la matriz de estado. Después de aplicarle la función shift rows, nos da como resultado esto. Después de aplicar la función mix columns, el resultado es este. Para la matriz de state, nos perdamos. Y la llave, la subllave 1 que estamos utilizando en la ronda 1 es esta. De esta manera, nosotros podemos imprimir, cuando estemos implementando este algoritmo, los valores de cada una de las funciones y comparar con este apéndice C si es que son iguales. Así, nosotros podemos depurar nuestro programa de cualquier error si es que los presentar. No solamente viene en la ronda 1, sino viene cada una de las rondas, hasta la ronda 10ª y la salida, que es el criptograma. De igual forma,
si quisiéramos implementar el descifrado, también encontramos estos valores en este apéndice C, por lo que entonces este apéndice C es de gran ayuda si nosotros queremos depurar nuestra implementación. Además que es más fácil para nosotros cuando programemos solamente sacar una cadena así que imprimirlo como habíamos visto en el apéndice B de manera matricial. Hasta aquí concluye la explicación para cifrar con AES con una llave de 128 bits. Como pueden observar, es muy importante que se mezcle en cada iteración las subllaves que fueron generadas a partir de una llave. De esta forma, cualquiera que no tenga la llave le va a costar mucho trabajo o hasta el momento no se ha encontrado una vulnerabilidad grave de este algoritmo AES para poder descifrar un mensaje sin tener la llave. Hay que tomar en cuenta muchos factores para diseñar un algoritmo simétrico como es AES: la longitud de la llave, aplicar las definiciones de Shannon de confusión y difusión, tener una función robusta como lo es mixcolumns, que se explicará más adelante, y como ya lo dije, mezclar la llave con los datos del mensaje. También hay que recordar que no basta con tener un algoritmo de cifrado robusto, sino que también hay que tomar en cuenta los modos de operación para así tener un cifrado más robusto. Por un lado el algoritmo simétrico de cifrado y por otro lado el modo de operación. Ya por último, si nosotros queremos implementar esto para un ambiente de producción, entonces tenemos que hacerlo en serio. Y cuando me refiero en serio, es no solamente verlo como un ejercicio académico, sino que tiene que pasar por varias pruebas. Por ejemplo, tan solo tenemos que limpiar ese arreglo en donde estamos guardando las llaves, ya que si al terminar el programa esos valores se quedan en memoria y por alguna circunstancia se hacen volcado de ella, entonces podría ser que encuentren nuestra llave con la cual se cifró ese mensaje en claro. Hay que cuidar bastantes aspectos cuando se implementa un algoritmo de cifrado, por lo que si no nos vamos a dedicar a una implementación seria, por decirlo así, de estos algoritmos, lo mejor es buscar, dependiendo del lenguaje de programación, alguna biblioteca en donde ya se encuentren implementados estas funciones o estos algoritmos. Sin embargo, hay que estar constantemente revisando si no se han reportado vulnerabilidades para estas bibliotecas, porque también son diseñadas con personas como nosotros que tienen errores. Hasta aquí termina este video y solamente restará otro en donde expliquemos los fundamentos, sobre todo para la función de mixcolumns.